Charlando con el Rabino, un espacio de la comunidad judía Shema Sefarad de Madrid, un lugar para resolver dudas y ampliar conocimientos. Bienvenidos. Muy buen día, Rabino. Aquí nos encontramos nuevamente disfrutando de este espacio charlando con el Rabino. Hoy tenemos otro tema, además de interesante, muy controvertido, como lo es las raíces hebreas de la fe cristiana. Vamos a comenzar entonces con nuestro set de preguntas. Shalom, shalom, nuevamente es un privilegio estar con todos ustedes. Espero poder solventar todas las dudas y de una manera clara poder enseñar lo que nosotros entendemos que es de parte del Eterno. Este movimiento o nueva teología de las raíces hebreas, ¿qué es, Rabino? Bueno, pues es un concepto de nuevo cuño. Ha surgido ahora unas 2 décadas y bueno, tiene un serio problema. El protestantismo, los miembros en una búsqueda sincera de querer hacer la voluntad del Eterno, que yo admiro y que yo respeto y que comprendo, bueno, pues ellos en su búsqueda quieren tener un conocimiento que no poseen y que lo llaman la búsqueda de las raíces hebreas. Es curioso que lo que ellos buscan está escrito en la Biblia desde hace 3.500 años que el Eterno lo dio. Se les enseña que ellos son los que conocen realmente de una manera exhaustiva el conocimiento de la Biblia, pero resulta que se han dado cuenta de que hay grandes lagunas. Pero como decía, esto tiene serios problemas. El primero sería que no se replantean cuestiones doctrinales, es decir, hay doctrinas que no se tocan para nada y que son fundamentales dentro del cristianismo. Porque lo que ellos han percibido es que les falta una serie de conocimientos históricos o culturales. Pero eso no es así. Las doctrinas que el mundo cristiano tienen que pensar que las tienen porque desconocen realmente lo que el Eterno dictó, mandó, ordenó en el Sinaí. Y luego, bueno, pues hay otro punto importante, y es que cuando ellos se refieren a las raíces hebreas, nosotros entendemos que, según lo que está escrito en la Torá, que el término hebreo hace referencia al pueblo antes de recibir la Torá en el Sinaí, y que cuando el pueblo recibe la Torá en el Sinaí, el Eterno se la entrega a Mosé, aquel pueblo hebreo que sale de Egipto se convierte en Israel. Entonces, cuando dicen buscamos las raíces hebreas, se están refiriendo a las prácticas y conocimientos que tenía Abraham, porque él era el hebreo. Claro, tendrían que estar hablando de la búsqueda de la voluntad del Eterno en la Torá. Sería quizás el término más exhaustivo. Claro, esto nos dice también algo muy importante, y es que, claro, el cristianismo evangélico parte de la idea de que ellos tienen la verdad absoluta. Es decir, ellos han nacido de nuevo, han tenido un encuentro con Jesús, y entonces ahora solo les falta alguna cosilla, y es el conocimiento histórico o cultural. Pero eso no es real. ¿Por qué? Pues porque la terminología tener un encuentro con Jesús no aparece en la Escritura, y el término de nacer de nuevo tampoco aparece en la Escritura, porque lo que recoge Juan 3.3 es nacer de lo alto. Nacer de lo alto es vivir la Torá del Eterno. Por tanto, bueno, se parten de errores, que lo correcto sería desmontar toda esa estructura religiosa que el cristianismo evangélico tiene, porque si no, esa estructura de conocimiento que quieren tener la van a edificar torcida, distorsionada. ¿Por qué? Porque tienen doctrinas de Roma. El cristianismo evangélico tiene doctrinas de Roma. Hay cada vez más personas en busca de esa verdad que les ha sido robada. ¿Están buscando verdaderamente la Torá o Antiguo Testamento? Bueno, la expresión de que ha sido robado quizás es una afirmación gratuita. ¿Por qué digo eso? Bueno, pues porque el cristianismo no bebe del judaísmo. ¿De acuerdo?
Ya sé que esto les puede escandalizar a algunos o pueden discrepar de mí. Bueno, bien, es correcto, vale, es correcto que discrepen, podemos discrepar, ¿no? Lo cierto es que las comunidades del primer siglo no fueron cristianas. Ninguno era cristiano. Iban al templo, iban a las sinagogas, guardaban las fiestas del Eterno. Por tanto, no podemos entender que eran cristianos. No tenían la Biblia, solamente tenían la Torá y los Neviín, ¿de acuerdo? Entonces, están muy lejos de lo que es el cristianismo hoy en día. Lo que ocurre es que el mensaje se fue corrompiendo, se fue distorsionando. Quizás algunos entienden que a raíz del año 80 del primer siglo, las presiones de los gentiles, de las comunidades que surgían dentro de los gentiles, del paganismo del Imperio Romano, pues creó un problema, y también la presión constante del fariseísmo, ¿de acuerdo? Es muy importante lo que leemos, porque en base a lo que leemos nosotros creemos. O sea, nuestra fe se basa en lo que leemos. Y el Imperio Romano lo entendió perfectamente. Por eso, en el 397, en Cartago, se canonizan 27 documentos. Ellos seleccionan 27 documentos que se conoce como el Nuevo Testamento. Y lo seleccionan en griego. Hay eruditos que piensan que están en griego, pero que se tradujeron del latín, y al latín se tradujeron del arameo. Yo soy de esos que piensan así, aunque yo no soy ningún erudito, ¿de acuerdo? Bien, pero tenemos que tener en cuenta que si nosotros creemos en base a lo que leemos, y por tanto nosotros también nos manifestamos o manifestamos nuestra fe en base a lo que leemos y por tanto creemos, cuando nosotros hablamos del Antiguo Testamento ya estamos diciendo que nuestra doctrina está equivocada y que no conocemos el plan del Eterno, o que nuestro conocimiento es muy deficiente. La palabra del Eterno no puede ser derogada, no puede ser abolida, como el Mesías nos enseñó claramente en Mateo 5, está recogido en Mateo 5. Por tanto, tenemos que tener en cuenta eso, cómo surge el cristianismo. No estoy hablando de esas comunidades que van evolucionando y se van corrompiendo, sino el cristianismo como estructura. Es el resultado de Roma, del Imperio Romano. Por tanto, buscar las raíces hebreas de esta manera, yo creo que es un error. Siguiente pregunta. Siempre supe que el Mesías era judío, pero nunca aprendí a verlo como tal. Parecía más bien un modelo griego. ¿A qué se debe todo ese cambio? Bueno, vengo diciendo que el cristianismo es una religión anclada en el paganismo romano, porque en el fondo esa es su raíz. La cruz, la Trinidad, los días de la semana, el concepto de quién es santo, los símbolos solares, el sagrario, la misa, la Santa Cena, pues tienen un origen pagano. Si nosotros entrevistamos en la puerta de una iglesia evangélica porque utilizan la cruz, la inmensa mayoría de la gente no sabe que el símbolo de la cruz, quien lo estableció, fue Constantino, en el contexto de la batalla del puente Milvio, cuando se enfrenta con Magencio. Él dice que ha tenido una visión y que escuchó una voz que le decía: con este signo vencerás. Entonces, el padre de ese símbolo es Constantino, ¿de acuerdo? Y la gente no lo sabe. O por ejemplo, cuando en una iglesia evangélica están celebrando la Santa Cena un domingo por la mañana, pues yo muchas veces digo que porque lo llaman Santa Cena, si es el domingo por la mañana, lo tendrían que llamar el Santo Desayuno. No saben que el origen de esa práctica no procede de la cena de Pesaj, sino que es parte del culto que el Imperio Romano, que el paganismo romano dedicaba a Dionisos, un dios. Si alguien quiere investigarlo puede hacerlo perfectamente. Entonces, ¿por qué no ven un Mesías judío sino un Cristo griego?
Bueno, pues porque es una religión llena de paganismo. Muchos creen que Cristo significa lo mismo que Mesías. Cristo significa, o Cristo significa ungido, pero hace referencia a los luchadores del circo que los embadurnaban con aceite para que en esa lucha, en esa disputa, su enemigo no pudiese aferrarse a sus brazos, a su cuerpo, sino que sus manos resbalasen por el aceite. Pero claro, es un concepto totalmente pagano. El concepto Masías, ungido, pues hace referencia a una persona que simbólicamente ha sido ungida, se ha derramado aceite, bien sea real o simplemente simbólico, como símbolo de que ha sido escogido por el Eterno para una misión sublime. Por eso, los sacerdotes, los reyes, los profetas e indudablemente el Mesías de Israel. Entonces, bueno, no se puede ver un Mesías judío porque el cristianismo es paganismo romano, desgraciadamente, y aunque duela, esa es la realidad. ¿El movimiento mesiánico es lo mismo que esta búsqueda de las raíces hebreas? ¿Nos lo puede explicar, Rabino? Pues ciertamente surgen en el mismo contexto, en el contexto del movimiento protestante o de la Iglesia evangélica. Su forma de celebrar el culto es el de una Iglesia evangélica. Su estructura ministerial es piramidal, como una Iglesia evangélica, y eso nos debería hacer pensar qué es lo que se ha tomado como referente. Ya sé que a algunos le puede resultar ofensivo, pero bueno, es que es así, lo siento mucho, pero es así. Es un híbrido. El movimiento mesiánico que vemos por internet, donde la gente danza, donde la gente brinca, donde se chilla, donde se tienen esas danzas davídicas que las llaman. Bueno, pues la verdad es que es un híbrido extraño. Tendremos que preguntarnos a dónde queremos ir, porque lo mismo el mapa que estamos utilizando no nos lleva a donde queremos llegar, a donde queremos ir. ¿Por qué el cristianismo no ha provisto de los mecanismos para conocer realmente la palabra del Eterno? Como digo, bueno, muchos argumentan que ellos creen todo lo que la Biblia dice, desde Génesis a Apocalipsis, pero luego no saben lo que es Yom Teruah, no saben cómo se celebra Yom Kippur, no saben cómo se celebra Pesach. Hay tantas cosas que se desconocen, hay tantos vacíos, ¿no? Entonces, claro, si desconocemos la voluntad del Eterno, ¿qué es lo que se está viviendo? Si el cristianismo no es fiable, tenemos que desechar sus doctrinas y también sus prácticas. ¿De acuerdo? Yo cuando veo algún vídeo que me dicen que vea para que lo valore, pues a veces me quedo totalmente sorprendido. Con prácticas que no tienen ningún sentido, que no tienen ningún origen histórico. Y entonces pues dices, están creando algo nuevo, se están inventando cosas. Todo se debe de replantear, tanto lo bueno como lo malo, todo, sobre todo lo malo, ¿de acuerdo? Porque quizás creemos que algo es correcto, he dicho que nos tenemos que replantear todo, porque lo mismo pensamos que eso es bueno, que eso es correcto, y en nuestra mente subjetiva nos sentimos a gusto con ello. Pero bueno, ya leemos, conocemos hace ya muchos años ese verso de Proverbios, que hay camino que al hombre le parece derecho y su fin es muerte. Entonces tenemos que replantearnos todo. El movimiento mesiánico tal y como lo conocemos, pues muchos de los que se denominan mesiánicos están viviendo un cristianismo evangélico disfrazado. Desgraciadamente es así. Continuamos. Se han incorporado en algunas iglesias cristianas algunos símbolos judaicos como el shofar, la menorá, el talit, la bandera de Israel, pero no cesa la mezcla con el cristianismo. Siguen hablando de diezmos, ofrendas, pactos. Todo esto se ha mantenido. ¿Es suficiente con esta mezcla, Rabino? Bueno, a mí me gusta mucho enseñar con paralelismos. Imaginémonos
un edificio que ha sufrido un terremoto, un violento terremoto, y la casa ha quedado dañada. Lo lógico sería derribar toda la estructura, revisar los cimientos, ver cómo está todo. Y si es necesario desecharlo todo, se desecha. Si no cambiamos desde la raíz, seremos siempre engañados. Y no podemos dejar que nos engañen. Ya hablaba antes de Juan 3:3, de la expresión nacer de nuevo, cuando en el texto habla de nacer de lo alto. Por tanto, no podemos jugar a disfrazarnos. ¿De qué nos sirve llevar un sofá o tocar un sofá? Para algunos quizás el sofá es como esa pandereta, ¿no? Hace ruido, está bonito, es decorativo, y luego pues se puede dejar en el asiento de la iglesia o en el suelo, dejar que los niños lo toquen para que jueguen y se entretengan y no nos molesten. O el talit, bueno, aunque el talit es algo relativamente moderno, ¿no? Pero bueno, y el uso de las menorás o de los nombres. Bueno, el tema de los nombres, eh, la verdad es que deja mucho que desear. Algunos no han aprendido nunca hebreo y quieren ser maestros de hebreo. Y nos encontramos con expresiones que ni siquiera existen. Yo los llamo hebraizachos, aunque realmente su nombre serían idiotismos. Ya sé que a algunos le puede resultar ofensivo que diga que está diciendo idiotismos, no es que le esté llamando idiota, pero bueno, cuando uno en vez de decir problema dice problema, cuando uno dice Yahweh o Yahshua o dice Omein, pues está diciendo idiotismos, porque si supiese leer hebreo, si supiese transliterar, pues no diría esas cosas. Por tanto, bueno, la pregunta ¿es suficiente con eso? Pues no, pues la verdad es que no es suficiente. Si yo estoy obeso y me pongo un traje estrecho para aparentar que estoy delgado, pues la verdad es que lo que estoy haciendo es mostrarme esperpéntico. Y eso es lo que ocurre a veces, ¿de acuerdo? O sea, ¿de qué sirve que pongamos una bandera de Israel cuando es un símbolo moderno? Desde el 48, ahora que estamos celebrando los 75 años del establecimiento del Estado moderno de Israel, ¿no? No se trata de jugar, no se trata de disfrazarnos, se trata de realmente de cambiar nuestra naturaleza, no haber nacido de una religión, sino nacer de lo alto. Se trata de eso. Siguiente pregunta. Existen varios movimientos, efraínitas, los noágidas, las tribus perdidas. Veo un gran deseo de conocer la verdad, pero también veo que no hay mucho de dónde buscar y al final existe mucha confusión en las personas. ¿Qué podemos hacer ante esto, Rabino? Bueno, ¿cuál es el referente de estos grupos? Es lo que tendríamos que plantearnos. ¿Cuál es su base doctrinal? ¿Dónde aprendieron lo que enseñan? ¿Dónde aprendieron lo que viven? Bueno, hemos hablado hace un momento de los hebraizachos y de los idiotismos. He visto a muchos morés y a muchos roes, líderes, enseñando muchas cosas, ¿no? Yo digo muchas veces que uno no puede ser maestro si no ha sido alumno antes. Porque eso es terrible. Porque si uno no ha sido alumno, ¿cómo es que ha llegado a ser maestro? Hay un refrán en España que dice, bueno, en castellano, digo en España porque, bueno, yo estoy en España, ¿no? Pero supongo que en los países que se habla el castellano, pues también existirá ese mismo refrán, ¿no? Y dice así que en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Hay un gran problema de entendimiento de las escrituras. Uno es pastor o es diácono o es maestro en la iglesia donde está. Ahora ya no se va a llamar iglesia, ahora se va a llamar quejilá, otro idiotismo. Se va a llamar quejilá y ahora ya no es pastor, ahora es roe o moré. Y claro, ¿dónde se ha formado? ¿Dónde ha aprendido sus doctrinas? Las ha aprendido en un seminario evangélico. Entonces sus doctrinas son evangélicas. Por eso digo que hay
un serio problema. Y algunos, cuando salen del cristianismo evangélico, como no tienen esa capacidad de discernir lo correcto de lo incorrecto, salen del mundo evangélico y caen en las garras del fariseísmo. Y entonces empiezan a practicar un judaísmo que nunca enseñó el Mesías, que nunca conocieron sus discípulos, porque el judaísmo actual no es el judaísmo de la época del Mesías. En la época del Mesías existía lo que conocemos como las tradiciones de los padres. Esas tradiciones se ponen por escrito durante 2 siglos y luego durante otros 3 siglos más los rabinos debaten sobre ellas, y es lo que da lugar a la Mishnah en primera instancia y luego a la Gemara, al comentario de aquella Mishnah. Y es lo que conocemos hoy como Talmud. Y hay un Talmud que es el más conocido y el utilizado, que es el de Babilonia, pero luego también está el Jerusalmi, el de Jerusalén. Y entonces, como decía, se sale del mundo protestante, que procede del mundo católico, y ahora nos encontramos a grupos que lo que están enseñando es tradición farisea. Están enseñando Cábala, están enseñando Talmud, y se creen que eso es maravilloso. Y claramente el Mesías nos dijo que nosotros teníamos que desechar todas esas doctrinas, toda esa amalgama de paganismo, porque el judaísmo que nosotros tenemos actualmente, que conocemos actualmente, procede del paganismo babilónico. Pero bueno, eso sería para otro programa, para otra entrevista. Pero eso es así. O sea, cuando nosotros leemos o nos enseñan que el primer día del 7º mes, que en la escritura es Yom Teruah, dicen que es Rosh Hashanah, eso es paganismo, eso es la festividad de Akitu, del Akitu babilónico. Y la gente desconoce. Por tanto, tenemos que plantearnos todas esas cosas, porque si no estamos viviendo una confusión y estamos enseñando una confusión. Podemos denominarnos efraínitas o nazarenos o lo que queramos, ¿vale? Pero cuando a mí alguien me dice que no, que yo soy efraínita, bueno, yo soy español, puedo enseñar mi documento nacional de identidad o mi pasaporte. Si me piensas que eres efraínita, demuéstramelo. Es solamente un concepto teológico. Se creen que los efraínitas no volvieron. Se creen que hay 10 tribus perdidas, cuando ese es un concepto que solamente existe en el Talmud. En la Torá, el Eterno dijo claramente que volverían todos, tanto el reino del norte como el reino del sur. Aunque eso también es para otro programa. Entonces, bueno, nos podemos denominar o definir como queramos, pero si nuestro conocimiento es deficiente, pues lo que estamos enseñando a la gente, ¿qué es? ¿Queremos salir del charco y nos metemos en la ciénaga? Bueno, tendremos que hacérnoslo mirar. El texto base del cristianismo es el Nuevo Testamento y es de origen hebreo. Por lo tanto, ¿consideran que tienen raíces hebreas? Bueno, efectivamente todos los discípulos del Mesías en un principio eran judíos, ninguno era cristiano. Ninguno tenía Biblia porque no existía la Biblia, eso es un anacronismo. Quizás a algunos les sorprenda escuchar que el cristianismo es un maestro de los anacronismos, colocar sucesos en otro contexto histórico o religioso. Entonces, bueno, pues no tenían Biblias, solo tenían la Torá y los Neviín. Luego los primeros discípulos, en ese primer siglo, al cabo del tiempo empiezan a manejar un Mateo en hebreo. En un principio todo se transmitía oralmente, luego se empezó a escribir. Pero lo que hizo la Iglesia Católica fue seleccionar 27 documentos, porque el Nuevo Testamento es de la Iglesia Católica. Eso tenemos que tenerlo muy claro, ¿de acuerdo? Es de la Iglesia Católica. En el Tercer Concilio de Cartago, como he dicho anteriormente, en el 397. Y bueno, pues una nueva religión necesita un nuevo texto, un nuevo documento. Por eso Roma, ya han pasado unas décadas desde que Constantino legaliza, por así decirlo, hace oficial el cristianismo. Él lo adopta, aunque realmente él se bautiza en el lecho de muerte y por el rito arriano. Ni siquiera Constantino formó parte oficialmente del catolicismo, de lo que conocemos como catolicismo, ¿no? Sino que él se bautizó por el rito arriano.
Entonces, bueno, pues como decía, una nueva religión necesita un nuevo libro. Por eso, bueno, pues los mormones hicieron su libro, el Islam hizo el Corán y, bueno, pues el cristianismo hizo el Nuevo Testamento. Bueno, ¿es el Nuevo Testamento un referente para las raíces hebreas? Bueno, pues nosotros que estudiamos tanto el Tanaj como el Nuevo Testamento, pues sabemos que el Nuevo Testamento no es fiable al 100%. Muchas veces nos hemos encontrado que cuando hemos ido a investigar un texto, resulta que en las Biblias en castellano pone una cosa y en el texto griego pone otra. ¿eh? Entonces no es un referente claro. Tendríamos que tener en cuenta que el contexto es el paganismo romano y que el contenido ha sido adulterado efectivamente por Roma, como es fácilmente constatable. Entonces, bueno, que los documentos hayan sido escritos originalmente por judíos, porque las cartas de Saulo de Tarso originalmente, bueno, pues el contenido era perfecto, era correcto, pero no tenemos ninguno de esos documentos. Algunos se sorprenden cuando yo en las clases que imparto les muestro los documentos antiguos de las cartas. A veces lo único que se contiene, mejor dicho, que se tiene, es un papiro de 3 centímetros por 3 centímetros. Entonces dicen, ¿y entonces, rabino, de dónde salen las cartas? Pues de referencias de la Iglesia Católica. Pero no se tienen los papiros antiguos. No se tienen. Entonces, bueno, no se puede investigar en aquellos documentos antiguos. Por eso tenemos que conocer el contexto, tenemos que conocer el judaísmo de la época, tener en cuenta que Saulo de Tarso que ha sido formado como judío dentro del fariseísmo, a los pies de Gamaliel, como él reconoce, pues lo que le enseña es el judaísmo de su época. Por eso dice que la mujer no hable en la sinagoga. ¿Por qué? Pues porque están dentro de la liturgia de la sinagoga. Todo eso hay que conocerlo, hay que conocer el contexto. Pero decir que porque los documentos originales fueron escritos por judíos y que por tanto esa es la base para las raíces hebreas de la fe, bueno, ellos no se denominaban hebreos, o sea, Saulo de Tarso se define como fariseo. Entonces, bueno, es una labor de investigación. Tiene que ser una labor de investigación, de conocimiento, para realmente saber si lo que estamos viviendo es lo correcto o es lo incorrecto. Y finalmente, rabino, ¿podemos decir entonces que todo esto está relacionado con la teoría del reemplazo? ¿Cuál es su opinión, rabino? Bueno, la teología del reemplazo es todo lo contrario. La teología del reemplazo hace referencia a una doctrina fundamental dentro del mundo cristiano que dice que el Eterno ha desechado a Israel y ahora la Iglesia es el nuevo pueblo de Israel, algo que va en contra de lo que Saulo de Tarso escribe en su carta a la comunidad judía de Roma y que es contrario también a los principios básicos de la Torá, y es que el Eterno ha hecho un juramento con Israel y es imposible que lo quebrante. La Torá es fundamental, la Torá es vinculante, la Torá es eterna. El Mesías dijo que cualquiera que no obedece sus enseñanzas sobre la Torá le considerará un hombre que ha edificado su vida sobre la arena. Entonces, bueno, eso es importante porque a continuación dice no os conozco, apartaos de mí. Da igual la cantidad de milagros que digamos que hayamos hecho o todas las cosas maravillosas que hayamos hecho. Si no guardamos la Torá, no somos parte del pueblo del Eterno. Siguiente pregunta, rabino. ¿Es el cristianismo un judaísmo para no judíos o es un judaísmo transcultural? Agradezco su respuesta. Muchas gracias. Esta pregunta es una pregunta interesante. La voluntad del Eterno estaba y está recogida en la Torá y en los Devarim, es decir, en la ley y en los profetas. El mismo Yeshua argumenta: no penséis que he venido a derogar la ley y los profetas. Incluso Saulo de Tarso, en aquel suceso que se conoce como la defensa ante el procurador Félix y que está recogido en Hechos 24:14, él dice también que él cree todo lo que está escrito en la ley y en los profetas. Este es el cimiento de la enseñanza de Yeshua y de sus discípulos también.
El cristianismo no es una versión de judaísmo de baja intensidad para gentiles. El cristianismo fue creado como una religión dentro del Imperio Romano, una religión nueva, y eso es lo que es. Y el protestantismo es una escisión de esa nueva religión, y por tanto su raíz está en Roma. No tiene raíces hebreas, que no existen tal cosa como las raíces hebreas, ¿de acuerdo? Quizás deberíamos hablar de los diferentes judaísmos como hemos hablado, pero bueno, eso ya lo tiene que valorar el oyente, ¿de acuerdo? Pero desde luego el cristianismo no tiene raíces hebreas. Buscarlas es un error. Lo que se debe hacer es abandonar el paganismo, es abandonar el cristianismo y empezar a construir una nueva realidad, ¿eh? Y eso solo se consigue con dos factores importantísimos, con dos actores importantísimos. Uno es la Torá y el otro es Yeshua. Decía Saulo de Tarso que la palabra del Mesías abunde de una manera vigorosa y grande en nuestra mente. Por tanto, aprendamos Torá, vivamos Torá, aprendamos las enseñanzas del Mesías y vivamos esas enseñanzas del Mesías y desechemos todo aquel legado que nos ha dejado la Iglesia Católica y que ha tomado el mundo protestante que nació de la Iglesia Católica. Bueno, espero que haya quedado claro, al menos esa ha sido mi intención. Y si en algún momento alguien se ha sentido ofendido, de verdad, de corazón, no era el propósito. Shalom. Muchísimas gracias, Rabino, por tan clara y acertada valoración sobre este tema. Como siempre, nos despedimos de todos aquellos que nos escuchan, no sin antes invitarles a seguir participando y enviar vuestras preguntas, que nosotros, siempre que el Eterno lo permita, les responderemos. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo episodio. Shalom. Esperamos que la entrevista haya sido de su agrado e interés. No duden en visitar nuestra web www.semasefarad.org. Allí encontrará el modo de ponerse en contacto con nosotros, de llamarnos o de hacernos cualquier tipo de preguntas.